Ya, ahí, sí, ahí estamos compartiendo. Correcto, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a ir comentando algunas de las preguntas, a ver si también se van complementando con algunas ideas. Así que, a ver, nos vamos por acá. Ujú, por aquí. Ya, muy bien. A ver, esta semana estamos trabajando lo que corresponde a la literatura griega, ¿no? De la época antigua, ¿no? Con la épica, ¿sí? Pero en esta sesión, ¿no? También se abre ya el tema de la tragedia griega, ¿no? Esto ya corresponde a una época posterior, ¿no? Eh, Se suele dividir, ¿no? El periodo griego en época antigua, la clásica y luego viene la helenística, ¿no? La época del teatro griego, ¿no? Lo vamos a ubicar dentro del periodo clásico, ¿no? El periodo del siglo V antes de Cristo, ¿no? Pero antes de ingresar ahí, se toma todavía la épica griega con la Odisea, ¿no? De Homero. Muy bien, aquí está la primera de las preguntas de esta semana. Vamos a analizarlas. Sí, vamos a ir comentando algunos aspectos. Ujú. A ver, dice, en el siguiente fragmento de la Odisea Epopeya de Homero, ¿qué tema desarrollado en la obra se aprecia? ¿No? Aquí la pregunta gira en torno a el tema, ¿no? Es decir, ¿cuál es el asunto sobre el cual se va a desarrollar la historia, ¿no? Y se entiende que es el tema principal, ¿no? Y entonces vemos las alternativas, ¿no? Las aventuras e inteligencia del semidios Odiseo, ¿no? Eh, si nosotros ya tenemos una idea sobre la obra, ¿no? Y la pregunta es de este tipo, por ejemplo, temática, podríamos ir directamente a las alternativas e ir ahí también sopesando, ¿no? Antes de incursionar en el fragmento, ¿no? Esto sí ya tenemos más claro, por ejemplo, el desarrollo de los temas principales, ¿no? Porque muchas veces los distractores eh, pueden ser o temas secundarios, ¿ya? Pero que son modificados en un detalle, ¿no? Lo cual los invalida, por ejemplo, ¿no? O pueden ser temas secundarios, ¿no? Si se pregunta por el tema principal, pueden ser temas secundarios que están, ¿no? En el fragmento, ¿no? Eso también hay que ir sopesando. Entonces, podemos dar una mirada a las alternativas, ¿no? Las aventuras e inteligencia del semidios, Odiseo, ¿no? A ver, acá un segundito, esto de acá, ya. B dice la fuerza y la valentía como recurso para sobrevivir, el deseo del protagonista por retornar a su patria, la astucia del héroe al engañar a las divinidades y los diversos viajes de Odiseo en su regreso a Troya, ¿no? Muy bien, varios de los temas acá sí forman parte de la obra, ¿no? Forman parte de la obra, pero hay algunos detalles que a primera vista uno ya lo podría tomar en cuenta para descartar una alternativa, ¿no? Por ejemplo, en la A dice las aventuras e inteligencia del semidios Odiseo. Odiseo no es un semidios, ¿no? Dentro de el mundo, ¿no? De la epopeya griega, de la epopeya antigua, encontramos nosotros tres grupos, ¿no? Los dioses, los semidioses y los reyes, ¿no? Los reyes, los príncipes. Básicamente esos son los personajes que se presentan en las epopeyas, ¿no? La epopeya tiene una visión aristocrática, un ambiente aristocrático, ¿no? Sobre todo la epopeya inicial, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo podemos ver con la Ilíada.
¿no? En la Ilíada podemos observar, por ejemplo, que todos los personajes principales y sus conflictos o son dioses o son semidioses o forman parte de la realeza, no son los reyes, por ejemplo. Eso no ocurre tanto con la Odisea. Ahí también hay que tener presente, ¿ah? Porque en la Odisea, si bien el mundo que presenta tiene un carácter aristocrático, eh, la Odisea integra personajes, eh, digamos, de estratos inferiores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Están presentes los criados, eh, ¿no? Cuando Odiseo regresa, ¿no? La imagen también de otros personajes como el personaje de los padres, ¿no? De Odiseo, ¿no? Con el canto final, por ejemplo, los pretendientes, ¿no? También forman parte. Entonces, hay una presencia de personajes no aristocráticos, digamos, de manera más pronunciada en la Odisea, ¿no? Pero sigue siendo el ambiente básicamente con estos personajes, ¿no? Los dioses, los semidioses y los reyes. Acá un pequeño comentario rápido, ¿no? Para muchos esa diferencia entre los personajes aristocráticos predominantes en la Ilíada y los personajes aristocráticos en compañía de personajes no aristocráticos, por decirlo así, para muchos es un argumento para señalar que la Odisea y la Ilíada fueron epopeyas compuestas en tiempos lejanos, ¿no? Para algunos, la Ilíada fue una de las primeras obras compuestas por Homero y la Odisea probablemente haya sido o la última o una de las últimas epopeyas compuestas por Homero, ¿no? La Odisea ya encontramos a un Homero mucho más hábil en la narración, mucho más imaginativo, más creativo, ¿no? En la narrativa, ¿no? Entonces, eso también puede tenerse en cuenta, ¿no? Pero yendo a la pregunta, ¿no? Entonces, Odiseo no es un semidios. Entonces, ya de ahí invalidamos la pregunta, la alternativa A, ¿no? Muy bien. Entonces, las demás sí podrían, ¿no? Jalan porque son temas. Sí, son temas. Entonces, ahora tenemos que cotejar, ¿no? Entonces, al menos cotejamos cuatro de las cinco. Entonces, dice el fragmento, ¿no? Y le dijo el muy astuto Odiseo, es decir, Odiseo está hablando a alguien, obviamente, ¿no? Le está hablando a alguien. Dice, venerable diosa, ¿no? No te enojes por eso conmigo. Sé muy bien que la prudente Penélope te es muy inferior en belleza y majestad. ¿A quién se está dirigiendo Odiseo ahí, ¿no? Eh, Al hablarle, está comparando a su esposa con ella, ¿no? Y dice que eh, Penélope es inferior en belleza, ¿no? ¿Quién podría ser? Bueno, hay varios personajes, ¿no? Que llegan a tener esa presencia frente a Odiseo, ¿no? Más allá de Penélope, ¿no? Está Calipso, ¿no? La diosa que se enamora de él y lo aprisiona. Está Circe también, ¿no? Que también digamos, se enamora de Odiseo, ¿no? Eh, Podría estar dirigiéndose a una de las dos, quizá. Dice, ella es mortal y tú no conocerás la vejez. Y sin embargo, quiero y deseo todos los días que llegue el momento del retorno y de volver a ver mi casa. Si alguno de los dioses me agobia todavía con infortunios en el mar, lo sufriré con ánimo paciente, dice. Da la impresión que estuviera dirigiéndose a Calipso, precisamente, ¿no? Por esa alusión al mar, por esa ilusión a la inmortalidad, ¿no? Le dice, tú nunca conocerás la vejez, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente Calipso le promete a Odiseo la inmortalidad, ¿no? Ese es el modo como Calipso pretende que Odiseo se quede con él, ¿no? Se quede con ella, perdón, ¿no? Y
y le dice, bueno, que lo volverá inmortal. Y Odiseo rechaza, ¿no?, su propuesta porque quiere regresar a su casa, quiere regresar con su familia, ¿no? Entonces, sí, parece que es en realidad Calipso la que está escuchando ahí a Odiseo. Entonces, eso nos lleva a un tema que al parecer está claramente marcado en esta parte, ¿no? Que es el deseo de regresar a casa, ¿no? El retorno y el deseo de volver a casa. Entonces, en las alternativas, veamos. Dice, la fuerza y valentía como recurso para sobrevivir. Bueno, sí, ese es un tema que está en la obra, ¿no? En el poema y se desarrolla, ¿no?, en los viajes y el esfuerzo que realiza Odiseo precisamente para alcanzar la meta, pero en el fragmento no se alude precisamente a esas virtudes, ¿no? La fuerza y la valentía del personaje. C, el deseo del protagonista de retornar a su patria. ¿Mm? Eso es precisamente lo que estábamos viendo acá, ¿no? Como el protagonista le dice a la diosa que no, que él quiere volver a ver su hogar. Entonces, hasta aquí, la C parece ser la clave, ¿no? Vamos a marcarla. Luego en la D dice la astucia del héroe al engañar a las divinidades, ¿no? Sí, ese es otro gran tema, ¿no? Cuando, por ejemplo, engaña a Circe o engaña eh, al Cíclope, ¿no? A Polifemo, ¿no? Ahí se muestra, ¿no?, esa destreza de Homero, de Odiseo, perdón, pero aquí, acá solamente le está rogando a Calipso que lo deje volver, ¿no? Entonces, la D no encaja, ¿no? Ni la B, ¿no?, ni la D forman parte este, de ese fragmento. Y la E dice, los diversos viajes de Odiseo en su regreso a Troya. Aquí se estaría aludiendo a las aventuras de Odiseo, ¿no? Todas, ¿no? A eso se estaría aludiendo, pero no, Odiseo, si está hablándole a Calipso, es porque Odiseo, sí, ya atravesó varias de los viajes fantásticos que tuvo, de las aventuras, ¿no? Está a punto de llegar a la isla, ¿no?, de los Feacios, pero en ese fragmento y con Calipso él no narra sus aventuras, ¿no? Lo hace con el rey de, del país de los Feacios, pues, ¿no? Uy, se me fue. Eh, el rey Alcinó, sí, el rey Alcinó, sí, pero acá no está delante del rey Alcino, ¿no? Esa es la. Entonces, no vamos a considerar tampoco esta alternativa, ¿no? Entonces, la marcamos como negativa, entonces sería la C, la clave, ¿no? La C, la alternativa correcta. Ujú. Muy bien. Nos vamos entonces, ahí está la C, nos vamos a la siguiente, la 2. En la 2 vamos a subirlo un poquito ahí, ya. Nos presentan una pregunta de verdadero y falso, ya, para ver qué alternativa es verdadera o falsa, pero de todos modos hay que siempre buscar en el enunciado el tema de la pregunta, ¿no? En este caso dice, ¿no? Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta respecto al argumento. Ah, ya estamos prevenidos, ¿no? Es decir, respecto a los hechos que se desarrollan en el relato, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces tenemos que sopesar, ¿no? Con el desarrollo, ¿no? Con el desarrollo de la historia y los enunciados que se presentan. Ujú. Por acá. A ver, uno dice, el héroe Odiseo relata sus diversas aventuras en el palacio de Alcino. El héroe Odiseo relata sus diversas aventuras en el palacio de Alcinó. Eh, bueno, sí, eso es verdadero, ¿no? Porque una vez que Odiseo abandona la isla donde está Calipso, ¿no? La isla de Ogygia, naufraga, ¿no?, producto de las tempestades, ¿no?, que envía Poseidón, ¿no?, contra Odiseo. Odiseo, naufraga, ¿no? Y llega
a las playas del país de los Feacios, ¿no? Y ahí la princesa Náusica lo rescata y lo lleva en el palacio, ¿no? Lo lleva al palacio donde está el rey Alcino. Y el rey lo recibe, ¿no? Como un visitante, hasta que inclusive, ¿no? Lo invita a unas ceremonias, unas que se estaban dando, una suerte de torneos que se daban. Y eh, hay una escena, ¿no? Muy emblemática, que es cuando Odiseo, en medio de esas festividades, empieza a escuchar el canto de un rapsoda, ¿no? Y el rapsoda precisamente cantaba en torno a la guerra de Troya. Entonces Odiseo, ¿no? Al escuchar esas historias, pues no puede soportar el llanto y empieza pues a descargarse, ¿no? Ahí es donde Alcino le pregunta qué es lo que le pasa, ¿no? Porque hasta ese momento no sabían que era Odiseo. Odiseo se había mantenido en el anonimato. Y entonces es ahí donde Odiseo le cuenta a Alcino no solamente quién es, sino le narra las aventuras que atravesó hasta ese momento. ¿Mm? Entonces, sí, esta primera alternativa es verdadera. ¿Ya? Vamos con la dos. Dice, la hechicera Circe hace prisionero al protagonista durante 7 años. Aquí hay dos datos que son ciertos, pero que pertenecen a momentos diferentes. ¿Ya? Sí, Odiseo estuvo prisionero de Circe, podemos decirlo así, de la hechicera, ¿no? Que convertía a los hombres en animales, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que Odiseo estuvo prisionero en una isla durante 7 años, pero se trata de dos hechos distintos, decía, ¿no? Porque Odiseo estuvo prisionero 7 años en la isla de Ogygia, ¿sí? Retenido porque la ninfa, bueno, diosa Calipso, enamorada de él, no lo dejaba marcharse, ¿no? En cambio, Circe cronológicamente es anterior, ¿no? A ese evento de Calipso, ¿no? Entonces, se trata, repito, de dos eventos diferentes, ¿no? Entonces, no es, ¿no? Este tampoco es. Entonces, no es verdadero. Vamos a marcarlo así. ¿Ya? No es verdadero. 3, dice, el joven, hasta aquí podemos ya ir descartando algunas alternativas, ¿no? Verdadero o falso, tenemos la C y tenemos la E, ¿no? Hasta ahí, ya tenemos dos alternativas. Entonces, en la siguiente se define ya porque es verdadero o falso. Miren, la cuarta coinciden. El astuto Odiseo enfrenta al cíclope Polifemo y lo vence con una treta, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? El cíclope Polifemo, ¿no? Que este monstruo de un solo ojo, a quien Odiseo lo engaña y le pincha el único ojo que tenía. ¿Todo para qué? Porque lo que pasa es que Polifemo los tenía a todos prisioneros, ¿no? Enjaulados y en su casa, ¿no? De Polifemo, y Polifemo los devoraba, ¿no? Todas las mañanas como desayuno, ¿no? Se iba comiendo a uno de ellos. Entonces Odiseo decide, eh, ve la necesidad obviamente de escapar y le tiende una treta a Polifemo. ¿Por qué? Porque ellos quieren escapar, pero el problema es que Polifemo, cuando abre la puerta, él se queda ahí en la puerta y vigila quiénes salen y quiénes entran. Entonces el plan de Odiseo es cegar a Polifemo, ¿no? Y para eso lo embriagan, ¿no? Odiseo y Polifemo, ¿no? Llegan a conversar, ¿no? Y luego le invita a beber y cuando el otro está ebrio, ahí es donde le pinchan el ojo que tenía, ¿no? Con una lanza y Polifemo ya no mira. Y entonces todas las mañanas, cuando abría la puerta para que salieran sus animales, ¿no? Sus ovejitas, Polifemo, aún inteligente, si bien ya no podía ver, palpaba, ¿no? La ovejita que pasaba por la puerta le palpaba, ¿no? Para ver si era ovejita la que estaba saliendo y no alguno de los hombres que la había retenido. Entonces, inteligente Odiseo
lo que ordena es que todos los hombres, a la hora de que Polifemo abra la puerta para que salgan pues a pastar sus ovejitas, los hombres se abrazaran por debajo, se abrazaran de la ovejita, la abrazaran a la ovejita, pero por debajo, ¿no? Por el estómago. Entonces, cuando salían, Polifemo palpaba por encima, ¿ya? Y los otros estaban ocultos debajo, ¿no? Y así lograron escapar, ¿no? Entonces, sí, ¿no? La alternativa 4 es verdadera. Muy bien. En la 3 se define si es la C o es la E. Dice, el joven Telémaco viaja a Ojigia para averiguar noticias de su padre, ¿no? Aquí también encontramos dos datos que son ciertos, sí, son ciertos en la obra, pero que aquí en este enunciado no tienen una relación directa, ¿sí? Ojigia es la isla donde Odiseo se encuentra con Calipso, ¿no? 7 años en esa isla, prisionero Odiseo. También es cierto que Telémaco, al ver que su casa era asediada, ¿no? Telémaco era hijo de Odiseo, su casa era asediada por pretendientes, ¿no? Que iban a tomar, y asediaban sobre todo, ¿no? A su madre, ¿no? Penélope, exigiéndole que elija de una vez al sucesor, ¿no? Al rey, al nuevo rey, porque Odiseo ya no regresaba a ese tiempo. Entonces, Telémaco decide salir de Ítaca e ir a buscar noticias del padre. Telémaco, inclusive, hay una escena donde él se entrevista hasta con Agamenón, ¿no? Que es uno de los personajes de la Ilíada, ¿no? Y es importante tener en cuenta también que a Telémaco lo acompaña y lo guía un hombre llamado Mentor, ¿no? Pero en realidad, Mentor es el disfraz de... em, ay, se me fue el nombre, se me quedó el nombre de Afrodita, la diosa de la razón, la rosa de la inteligencia, Atenea, ¿no? Entonces, Atenea se disfraza de este hombre, ¿ah? Este mentor, y él es el que acompaña y guía a Telémaco en la búsqueda del padre, ¿no? Toda una imagen simbólica, ¿no? Muy interesante. Precisa, y por eso, a esa secuencia de la búsqueda del hijo por el padre, o del hijo al padre, perdón, ¿no? La búsqueda de Telémaco, Odiseo, a esa parte se le suele llamar, ¿no? La telemaquia, ¿no? Sí, ¿no? La telemaquia, ¿no? Que es esa secuencia. Muy bien, pero en este enunciado, Ojigia no es un lugar a donde Telémaco llegue en su viaje, ¿ya? Entonces, estamos acá ante un enunciado que no es correcto, ¿no? Que no es correcto. Entonces, tenemos verdadero, falso, falso, verdadero, ¿no? Y el único que encaja es la E, ¿no? Entonces, nos quedamos con la E como alternativa, ¿no? Y así es como lo presenta el solucionario también, ¿no? Ujú, muy bien. Vamos con la alternativa 3. A ver, vamos por acá. Ahí está. Vamos a ver. Ujú, muy bien, todavía. Muy bien. A ver, siempre, ¿no? Siempre, siempre el consejo, leamos primero el enunciado, ¿no? Leamos primero el enunciado. Eh, Profesor, sí, profesor, buenas escucho. noches. Disculpe, Buenas de la noches. pregunta 2, la última que explicó acerca Acá. Ujú. de la Polifemo. penúltima, del joven Ah, ya. Telemaco viaja a Ojigia. Esa Ujú. parte puede volver a explicar, por favor. Ya, por supuesto, no te preocupes. A ver, lo que sucede, ya, lo que sucede aquí en la pregunta 3 es que mezclan dos hechos diferentes, decía, ¿no? En el caso de Telémaco, te narro brevemente los primeros momentos de la Odisea, ¿no? La obra empieza con los dioses, ¿no? Los dioses que están debatiendo, ¿por qué? Porque Calipso tiene retenida
retenido a Odiseo, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Y Atenea intercede por él ante Zeus. No es posible que lo ayuden, que esto, que lo otro. Entonces ahí donde Zeus envía a Hermes, ¿no? Como mensajero para que le diga a Calipso que libere, ¿no? Que le permita a Odiseo regresar. Muy bien. Calipso decide, etcétera. El narrador de pronto hace un corte y nos lleva a el reino de Odiseo, ¿no? A Ítaca. ¿Qué sucedía en Ítaca? Los pretendientes le exigían a Penélope decidir, porque ya habían pasado 20 años prácticamente, decidir quién iba a reemplazar a Odiseo. Ya lo creían hasta muerto. No había noticias de él. Hace 20 años, recuerden, porque 10 años de la guerra de Troya y 10 años del retorno de Odiseo. Y los pretendientes toman el palacio y empiezan a causar desorden, amenazan inclusive a Penélope, y entonces Telémaco, ¿no? Sabiendo que los pretendientes inclusive intentaban matarlo, estaban planificando matar a Telémaco. Entonces, con la ayuda de Atenea, Telémaco decide salir a buscar noticias del padre, ¿no? Y Atenea lo acompaña disfrazada de un hombre que se hace llamar mentor, ¿ya? De ahí viene la idea de los mentores, la idea de los mentores, ¿no? De figuras representativas, ¿no? Modelos de conducta, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí es donde se inicia este viaje de Telémaco en búsqueda de noticias del padre, que lo lleva a otras ciudades, ¿no? No llega a Ojigia, por eso esa alternativa está mal, pero lo lleva a otras ciudades. A ese pequeño viaje de el hijo buscando al padre, ¿ya? Esa pequeña secuencia se le llama la telemaquia, ¿no? Se le suele llamar así la telemaquia, porque es muy simbólica, ¿no? Por un lado tenemos al padre realizando un gran viaje hacia su casa y por el otro lado tenemos al hijo que sale a buscar al padre, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos estado refiriendo, ¿no? En la pregunta 2, ¿no? Muy bien, ahí está. Muy bien, nos vamos entonces a la 3. Ujú, perfecto. Profesor, disculpe. Sí, sí, Al te final de la escucho. historia de Odiseo, él regresa, donde su esposa disfrazado como un mendigo, creo que, si no me equivoco, y como que iba a haber una última prueba de la flecha, creo, que él Sí, tenía. sí, a Ajá, y verlo. solamente él podía usar la flecha, creo que el arco Claro, y la flecha. Ajá, él ajá, nada más. Y él llega a también a participar en ese juego que estaban realizando los pretendientes de Penélope. Penélope se llamaba sí, la ¿verdad? sí, Ya, correcto. estaban usando Ujú. y él mata ahí a todos los pretendientes, ¿verdad? Claro, bueno, él con ayuda de los criados, con la ayuda de los criados. Lo que has contado es correcto, todo lo que has contado es correcto. Tal vez ahí habría que matizar, teniendo en cuenta que todo es un plan que urde Odiseo con Telémaco y con Atenea, ¿ya? Los tres urden el plan para matar a los pretendientes. ¿Y por qué los quiere matar? Por traidores. Y todo lo que has contado es cierto, ¿no? Lo que sucede, ¿no? La, la prueba que tienen que atravesar es una treta, ¿no? Van y le dicen a los pretendientes, ¿no? Que aquel que logre atravesar una flecha disparada con el arco de Odiseo, logre atravesar con una flecha los aros de las hachas, ¿no? Iba a casarse con Penélope, ¿no? Y nadie pudo, ¿no? Porque el arco de Odiseo, nadie podía ni siquiera mover el hilo, era demasiado poderoso para ellos. Hasta que, como bien dijiste, Odiseo disfrazado de mendigo, ¿no? Atenea lo había disfrazado, pide la oportunidad, ¿no? Al comienzo se la niegan, se burlan de él, pero luego lo dejan
y se sorprenden porque Odiseo sí logra, bueno, ese mendigo, ¿no? Sí logra tensar el hilo, disparar la flecha y atravesar los aros. Y todo eso era una treta también, porque mientras todos estaban distraídos con el mendigo, que se burlaban de ellos, los pretendientes, perdón, los criados leales a Odiseo y Telémaco habían cerrado las puertas de la sala donde estaban todos los pretendientes, ¿ah? Sin que estos se dieran cuenta, y sus espadas las habían escondido. Entonces, Odiseo los estaba distrayendo mientras todos los demás hacían eso. Y entonces, cuando se dieron cuenta que era Odiseo el que estaba delante, era demasiado tarde. No tenían armas, estaban encerrados, y entonces ocurre una matanza. Y es más, Odiseo lo había planificado tan bien que había traído una orquesta. Bueno, orquesta no se le puede decir, ¿no? Había traído sí, pues una orquesta, ¿no? Músicos. ¿Para qué? Para tocar lo más fuerte posible y aparentar que en el palacio se estaba realizando una gran fiesta. ¿Para qué? Para que nadie escuchara los gritos de los pretendientes, ¿no? Ya en un canto posterior, los familiares de los pretendientes van y le reclaman a Odiseo, ¿no? Pero ya ellos están muertos, ¿no? Sí, esa es la escena esta del asesinato, ¿no? De la muerte de los pretendientes. Ujú. Sí, muy ¿Y la bien. historia de Odiseo llega a terminar ahí, profesor? En cuando llegan a morir los pretendientes de... No, no. La Odisea, esta escena que hemos descrito de los pretendientes, el reencuentro inclusive con Penélope, se produce en el canto 23. En el canto 24, Odiseo se enfrenta ahí a los a la familia de los pretendientes que van a reclamarle, eso en el canto 24, y luego, ya casi como un término, Odiseo realiza un pequeño viaje a su pueblo natal, y ahí se encuentra con su padre y Odiseo vuelve a narrar brevemente el viaje, ¿no? Ahí es donde acaba la Odisea en realidad, ¿no? Pero la gran secuencia del poema, que es el viaje y la búsqueda de Ítaca, ¿no? Eso se produce con la llegada y el encuentro con Penélope, ¿no? En el canto 23, que es donde se realiza. Ujú. Muy bien, ¿no? Gracias, profesor. Ya, correcto, sí. Cualquier duda, seguimos desarrollando entonces las preguntas. Cualquier duda, en cualquier momento me interrumpe, la formula, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos ahora la pregunta número 3. Dice acá, a partir del fragmento citado de la epopeya Odisea de Homero, ¿es correcto afirmar respecto al argumento? Nuevamente, ya sabemos cuál es el tema de de la obra, ¿no? Perdón, cuál es el tema de la pregunta, ¿no? El argumento. Entonces tenemos que leer obviamente el fragmento, pero no está de más darle un vistazo a las alternativas antes de leer el argumento. Uno, porque más o menos para ver por dónde van las preguntas o por dónde van las claves, las alternativas. Y otra también porque hay veces basta leer la alternativa o el distractor para saber que no es la clave, ¿no? Como en el caso que vimos anteriormente, ¿no? Donde a Odiseo le llamaban semidios, ¿no? Semidios. Y sabemos muy bien que Odiseo no es un semidios, ¿no? Muy bien. Dice entonces, a ver, vamos por acá y luego por acá y luego por acá. Ya. Dice, el reencuentro del protagonista con toda su familia. Ya puede ser, esa es una secuencia de la obra. La entrevista de Odiseo con su madre en Ítaca. No, ¿no? La madre de Odiseo no está en Ítaca, ¿no? La madre de Odiseo, él la encuentra cuando desciende al Hades. Entonces, la B definitivamente no es la clave, ¿no? Está acá, ¿no? No es la B.
El naufragio y la llegada a la tierra de los feacios. Ya, eso podría ser. La aventura de Odiseo cuando visita el inframundo. Ya, también podría ser, porque, como dije hace un momento, Odiseo visita al mundo de Hades, ¿no? La venganza del héroe contra los pretendientes. Ya, también es un hecho, justo lo estábamos recordando hace un segundo, ¿no? Entonces, ahora sí leamos el fragmento, ¿no? Tenemos cuatro posibilidades. Dice, madre mía, eh, madre mía. Ah, qué interesante. La necesidad me ha traído a Hades para pedir oráculo al alma del tebano Tiresias. Creo que en la primera línea ya está resuelto todo, ¿no? Uno, acá está el vocativo, ¿no? Eh, es el que habla, se está dirigiendo a su madre, ¿no? ¿Y quién habla? Bueno, acá refiere al viaje, ¿no? Se está viajando, dice, me ha traído al Hades, ¿no? Sabemos que Odiseo es el que va al Hades, que debe ser Odiseo. Y con lo mismo, ¿no? Vamos a, vamos a apuntarlo acá, esto, ¿ya? Con lo mismo está la información de descender al Hades, ¿no? Que era lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿dónde estamos? Ya, entonces, sí, pues. eh, ya tenemos casi la alternativa. ¿Por qué? Porque em, dice acá la D, dice, la aventura de Odiseo cuando visita el inframundo. Y de eso se refiere el Hades, ¿no? Y habla de la madre, porque él ve a su madre en el inframundo, en el mundo del Hades, ¿no? Acá la B se menciona a la madre, sí, pero en Ítaca, porque la madre no estaba en Ítaca, estaba ya estaba muerta. Entonces, la clave claramente se destaca en la D, ¿no? La clave se destaca en la D, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿No? De tal Profesor, manera que si disculpe, le... Sí, sí, escucho. la madre de Odiseo, o sea, ya estaba muerta. Sí, claro, Ah, ya. estaba en el Hades. Él cuando desciende se encuentra con Aquiles también. Se encuentra con Aquiles, se encuentra con su madre, que es lo principal, ¿no? La secuencia principal. Ujú. Y luego en el fragmento, ¿no? O sea, retomando la pregunta, dice, luego en el fragmento dice, háblame de mi padre y de mi hijo a quien dejé. ¿Eh? Dime si mi autoridad real sigue en su poder o la posee otro hombre. El padre está vivo, porque es con él con quien conversa al final, en el canto 24. Lo va a visitar luego Odiseo. Y a su hijo se refiere pues a Telémaco. Dime si mi autoridad real sigue en su poder o la posee otro hombre, pensando que ya no volveré más, ¿no? Acá está aludiendo a la traición de los pretendientes, ¿no? Los bandidos que ya creían que estaba muerto, entonces querían casarse con Penélope. Dime también los designios y los pensamientos de la mujer que conmigo se desposó, si todavía permanece junto al niño y conserva todo a salvo, o si ya la ha desposado el mejor de los aqueos, ¿no? Entonces, ya hay una premonición en Odiseo, ¿no? Más o menos de lo que puede estar pasando en Ítaca, ¿no? Pero precisamente acude, ¿no? A su madre para que le informe, ¿no? Le cuente precisamente eso. Muy bien. Entonces, en la 3 la clave claramente es la D, ¿no? Muy bien, nos vamos a la pregunta número 4, donde se nos pide completar la información. En este tipo de preguntas, no solo hay que tener en cuenta las posibilidades, ¿ya? Para completar las frases, sino también hay que tener en cuenta la relación que pueden tener estas dos variables, vamos a decir. ¿Ya? En qué sentido relación? Me refiero que muchas veces cuando construyen este tipo de preguntas, buscan establecer relaciones de causa-efecto o relaciones explicativas, ¿no? Es decir, de causalidad, ¿no? Contrariedad, ¿no? Adversidad, una serie de relaciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta muchas veces, ¿no? Ujú. Muy bien. Dice entonces la alternativa, dice.
Marque la opción que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el comentario de la Odisea de Homero. Dice, Odiseo sale victorioso debido a que predomina. Es decir, que es aquello que en él se destaca. Sobre la condición física. La vida humana se concibe como, con diversos peligros que se deben afrontar con el fin de alcanzar el destino personal. Aquí se nos está brindando un fragmento que interpreta el poema, ¿no? El primero dice, Odiseo sale victorioso debido a que predomina. ¿Qué predomina en él? Esa es una El idea. ingenio. Correcto, claro, es la idea que se reitera y predomina y se destaca. El ingenio, ¿no? Pero acá, si vemos la A, tenemos el ingenio, tenemos el intelecto, que está también cerca, cautela, valentía y heroísmo están presentes en Odiseo, pero no son aquello que predomina. Entonces, está Creo que entre sería la A la y A, la C. profesor. ¿Mm? ¿Y por qué Estoy sería la segura. A? A ver, Porque dice ahí, la vida humana se concibe como un castigo divino, porque él creía en los dioses, ya que había visitado todo esos, supongo que ahí él habrá visualizado cómo han sido los castigos después de la muerte, ¿no? sí, claro, 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 esta es una secuencia, ¿no? Cuando él viaja al inframundo, los castigos. Pero pensemos en la secuencia principal del poema. La secuencia principal del poema es el viaje de Odiseo, el viaje que se inicia después de la caída de Troya y que concluye 10 años después, cuando llega, ni siquiera cuando llega a Ítaca, sino cuando se encuentra con Penélope y los dos, y ella lo reconoce a él. Ahí es donde termina el viaje de Odiseo, porque su viaje era su mujer, era su hijo y era su patria, ¿no? Entonces, ese viaje, ¿sí? Que estructura todo el poema, tiene un gran simbolismo, ¿no? Tiene un gran simbolismo. Em, que nos representa a nosotros una interpretación que los griegos nos dan sobre la vida, ¿no? Así como la Ilíada, ¿no? La Ilíada nos presenta la guerra, la lucha, en la cual los héroes, ¿no? Encuentran en la pelea, en la lucha, la fuente para alcanzar su dignidad, ¿no? El motivo para alcanzar su dignidad. Y es ahí donde se concibe esa idea, ¿no? Y en la Odisea también se nos plantea una interpretación de esa manera, pero ahora ya no es la lucha, ya no es la guerra, sino es el viaje del personaje. Un viaje que está plagado de adversidades, ¿no? Encontramos por un lado a Polifemo, por ejemplo, de quien hablábamos hace un segundo, el canto de las sirenas que buscaba que los barcos se encallasen, la hechicera Circe que transformaba en animales a las personas, la flor de loto que producía el olvido, ¿no? En las personas y estas ya no querían regresar, eh, el país de los vientos, ¿no? Con Eolo, que estos vientos que al final nuevamente hacen que la nave de Odiseo se pierda. Escil y Caribdis, estos dos monstruos que habitaban los mares, ¿no? Y que flanqueaban un paso por donde los barcos tenían que cruzar, ¿no? Entonces, esa imagen del viaje atravesando adversidades es la metáfora del poema, ¿no? Una metáfora donde el viaje es difícil, es complicado y de ese modo es una metáfora de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave sería, ¿cuál sería? La C. Claro, correcto, jijijito, bien. La C, correcto. Sí, Profesor, una consulta. En uno de los dime. viajes, cuando creo que como se Poseidón era el papá del que tenía solamente un ojo, Sí, sí. Ujú. este, por castigo le manda, creo que le manda a la tierra justamente del cíclope. ¿Él fue o quién fue el que le mandó? ¿Te refieres al momento cuando Odiseo regresa, o sea, sale de la isla de Ojigia, donde estaba con Calipso, se embarca ahí, ¿no? En ese viaje
es donde Odiseo enfrenta la tempestad en el mar, ¿no? Que es Ajá, la furia de Poseidón, de ¿no? Poseidón, ajá, y le Ajá, manda justo a la isla del Cíclope, claro. creo. Ya, ahí muy bien la pregunta para precisar, ¿ya? Eh, ¿Por qué Poseidón le envía esa tempestad a Odiseo? Lo hace por venganza, ¿sí? ¿Por qué? Porque Odiseo había herido al Cíclope, que era el hijo del dios Poseidón. Entonces, la secuencia cronológica, ahí nos ubicamos, ¿no? Primero ocurre, o para que nos alineemos bien, ¿ya? Tenemos una línea de tiempo, ¿ya? Salida de Troya, llegada a Ítaca. En medio, pongamos la isla de Ojigia, con Odiseo prisionero, porque la diosa Calipso está enamoradísima de él. Ya, punto. De ahí hacia atrás, es decir, desde que sale de Troya hasta Ojigia, ocurren todas las aventuras más fantásticas de Odiseo. Y ahí, en esa primera mitad, digamos, está el Cíclope, están las sirenas, Cecilia y Caribdis, está la hechicera, el país de los lotófagos, Eolo, y etcétera, etcétera. ¿Ya? De la isla de Ojigia hacia el final, ya hacia la llegada a Ítaca, ahí es donde Odiseo se embarca y Poseidón, molesto con Odiseo porque Odiseo anteriormente había herido a Polifemo, le había clavado bueno, los hombres de Odiseo le clavaron una lanza en el ojo, lo cegaron y así pudieron escapar de Polifemo. Entonces, el dios Poseidón, por eso colérico con Odiseo, le envía una tempestad que provoca que Odiseo naufrague. Y cuando naufraga Odiseo, llega a la playa del país de los Feacios. ¿Ya? Ahí la princesa Nausicaa lo rescata, ¿no? La princesa que había sido enviada por Atenea, ¿no? Le hizo soñar que tenía que lavar la ropa, ¿no? Entonces, la princesa sale esa mañana y se va con su corte de damas a lavar la ropa, ¿no? Y ahí mientras la ropa se seca y ellas van jugando fútbol, encuentran a Odiseo. Lo rescatan y lo llevan al palacio donde se encuentra el padre de Nausicaa, que es el rey Alcinón. Luego Alcinón descubre que Odiseo, quién es Odiseo, porque hasta ese momento era anónimo, ¿no? Lo descubren quién es él, se entera del viaje y del por qué está viajando y lo ayuda a regresar a Ítaca. Y ahí es donde Odiseo ya llega a Ítaca y luego se produce ya toda la escena luego de los pretendientes, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, ¿ya? Esa es la secuencia, ¿sí? ¿Me dejó entender ahí? Sí, profesor. Profesor, en una parte del este también se cuenta de que ellos por tanta hambre se llegan a comer entre ellos, ¿verdad? Eh, sí, hay una parte, eh, sí que se recrea esa imagen, sí, en una de las Creo aventuras. que creo que fue cuando llegaron a la tierra de, ¿cómo se llama? Del Cíclope. No sé si se comieron a sus animales o se comieron entre ellos, no me acuerdo muy bien. Ah, ya sé, ya. No, lo que sucede es lo siguiente. Lo que pasa es que, a ver, claro, en el cíclope, ¿ya? En el cíclope lo que ocurre es que el Polifemo, que es el cíclope, captura a los hombres de Odiseo, porque el cíclope devoraba a los hombres, ¿no? Todas las mañanas se los comía, uno por uno. Y Odiseo luego urde el plan, ¿no? Los ciegan a Polifemo y así logran escapar, ¿no? De la casa. No, eso es lo que ocurre ahí. Pero con Circe, la hechicera, ocurre lo que tú estás contando. ¿Qué es lo que pasa con Circe? Lo que pasa con Circe es que ella es una hechicera que transforma a los hombres en animales. Y entonces, siendo animales, se comen a los otros. O sea, no es que se coman entre, digamos, el cadáver de su amigo, ¿no? Sino que transformado en animal, son devorados, ¿no? ¿Se me dejó entender?
Sí, Pero creo eso que es sí, creo que decía que lo convertían en cerdos, pero sí, creo que claro, sí era algo así. ajá. Circe, la hechicera, la que los convierte en cerdos, en animales, y ahí convertidos en animales es que son devorados, se los comen los otros. Entonces, eso sí, eso ocurre así, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, seguimos adelante, muy bien las preguntas. Vamos por acá y esa sería la clave de la 4. Tengo una pregunta. Yo te escucho, pero ¿tú estás en la sala? Porque no te veo en la sala. Sí, sí, profesor. Ah, claro, no sí, ¿verdad? Ahora ya te vi, ya te vi. Gladys y Maylin. Muy bien. No se me había actualizado la página aquí. Ya. Seguimos entonces. Vamos con las 5. ¿Sí? Cualquier pregunta, recuerden, me interrumpen, ¿ah? A ver, dice las 5. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre el origen y las características de la tragedia griega. Bueno, acá ya estamos entrando al segundo tema de esta semana, que es la tragedia griega, ¿no? Lo que se vio en la época de las epopeyas pertenece a la llamada época antigua del mundo griego, ¿no? Que la época arcaica, ese es el nombre, la época arcaica del mundo griego, el periodo arcaico, que va más o menos entre el siglo 8, sí, siglo 8, 7, 8 para atrás. En cambio, la tragedia griega aparece varios siglos después, se consolida en el siglo 5, que es la llamada época clásica del mundo griego. ¿Ya? Entonces, importante también tener esa línea de tiempo también para ver estos periodos. Muy bien, la primera pregunta, la quinta pregunta dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre el origen y las características de la tragedia griega. Entonces, aquí nos están preguntando sobre el origen y las características de la tragedia griega, ¿ya? Es decir, cómo surge la tragedia y qué rasgos se va a consolidar, ¿ya? Entonces, a ver, vamos viendo las alternativas. Dice, la presencia del córiga generó la aparición posterior del actor. Ya. Aquí se están mezclando, bueno, primero hay que tener en claro que el origen de la tragedia griega es una etapa bastante brumosa en los estudios literarios. ¿Ya? Hay muchas teorías y por supuesto unas más sólidas que otras, ¿no? Pero al final sigue siendo todavía un lugar de varias interpretaciones. Entonces, en la alternativa uno, en el enunciado uno, el error está en lo siguiente. El origen de la tragedia griega, ¿ya? Está marcado por el coro, que es este grupo de hombres que cantan y danzan en conjunto, ¿ya? A ese grupo de hombres, a ese coro, lo acompaña siempre un sujeto llamado corifeo. El corifeo viene a ser una suerte de director del coro, un sujeto que interactúa con el coro, ¿no? Que plantea una suerte sí, de relación, de interacción. No podríamos decir de diálogo, pero sí ya hay un esbozo de diálogo, ¿no? Entre el corifeo y el coro, ¿no? Los coreutas, ¿no? Que son los que conforman el coro. Entonces, aquí en la pregunta uno, en realidad se está aludiendo al corifeo, ¿ya? Pero se ha puesto ahí la palabra corega. El corega también es una institución dentro del mundo griego, dentro del mundo del teatro griego, ¿no? ¿Quién era el corega? Ya en el siglo V, ¿no? Se desarrollan las competencias de obras dramáticas, ¿no? Las llamadas grandes dionisiacas, ¿sí? En donde los dramaturgos participan con sus obras, sus trilogías. Muy bien. Esas obras eran presentadas al público, ¿ya? Pero para realizar esas presentaciones, obviamente, tenía que haber un financista,
alguien que pague, por ejemplo, la utilería, la vestimenta, que pague a los actores, ¿no? Entonces, el córega era el encargado de precisamente pagar, ¿no? Era el financista de las representaciones, ¿ya? Esa es la imagen del córega, ¿sí? Se, se, mm, este, se resalta la imagen del corega, perdón, porque entra dentro de una tradición, de una línea de tradición que acompaña la producción del arte en la época antigua, medieval y moderna, ¿ya? El corega se vincula con lo que en la época moderna llamábamos el mecenas, ¿no? El mecenas, ¿no? Que era una persona adinerada, una familia adinerada, que cuidaba del artista a cambio de que éste, ¿no? Produjera obras en favor de esa familia, por ejemplo, ¿no? Los Medici, por ejemplo, ¿no? Que albergaron a Miguel Ángel, y cuyas obras se produjo precisamente por la protección de los Medici. Y así, ¿no? En la época moderna, en la época medieval, también los reyes, ¿no? Los reyes albergan, ¿no? A los juglares, a los poetas, a los trovadores, ¿no? Entonces, el Corega, en ese sentido, es un personaje destacable porque entra dentro de esa tradición, ¿no? Que acompañó al arte durante muchos siglos. Muy bien, pero en la alternativa no está, pues, no está presente, ¿no? No, no es, sino aquí debió de haberse escrito Orifeo. Dos, el vocablo tragedia significa canto de los machos cabríos, ¿ya? Ya, acá tal vez podríamos recordar brevemente ese ambiente en el que se forma la tragedia griega, ¿ya? La tragedia griega nace en una suerte de rituales que se desarrollaban en torno a la figura de Dionisos, ¿ya? En esas festividades se entonaban ditirambos. ¿Qué son los ditirambos? Son poemas celebratorios, exaltatorios, porque esa era la idea, ¿no? Exaltar, celebrar a Dionisos, ¿no? Los ditirambos, ¿sí? Pero estos ditirambos, ¿ya? Tenían una particularidad, mejor dicho, quienes lo cantaban tenían una particularidad, y era que los coreutas, estos hombres que integraban el coro, los coreutas, se disfrazaban de macho cabrío, es decir, del macho de la cabra, ¿ya? Y es más, se ponían la piel del animal, inclusive, ornamenta y libaban, ¿no? Libaban con la intención de precisamente eh, provocar, ¿no? Un estado de éxtasis, ¿no? Que en aquella época era la metamorfosis, ¿no? Hoy en día es la borrachera simplemente, ¿no? Pero en aquella época era la metamorfosis, ¿no? Que llevaba al personaje, al coreuta, a transformarse en el animal, que ese era el objetivo, ¿no? Entonces la idea era que este coro era en realidad un coro de machos cabríos. Entonces el ditirambo que entonaban era conocido como tragedia. ¿Por qué? Porque tragedia etimológicamente significa canto de los machos cabríos. Ya canto de los machos cabríos. Y es que esos cantos, y ahí es donde viene ya la esencia de la representación trágica, y es que esos cantos giraban en torno al personaje de Dionisos, sí, muy bien, pero también giraban en torno al sacrificio que se iba a realizar en honor a Dionisos. Estos coreutas llevaban consigo un animal, o sea, un macho cabrío real, ¿no? Y el ritual consistía en arrojar al macho cabrío a una pira, ¿no? Una columna de fuego, y ese era el sacrificio de la purificación. Y entonces los coreutas, ¿no? Estos machos cabríos disfrazados, entonaban ese destino del animal, ¿no? Entonces de ahí es de donde viene esta idea de la tragedia en su sentido
eh, fatalista, ¿no? Que es lo que precisamente va a tomar ya la tragedia constituida, ¿no? Más adelante, ¿no? Porque el tema de las tragedias es eso, es el destino fatal del ser humano, es la caída en desgracia, ¿no? Del sujeto, ¿no? Y la tragedia griega, ¿no? En sus orígenes busca precisamente enfatizar ese aspecto, ¿no? De la terrible desgracia en la que cae el ser humano, ¿no? Como sentido de su vida, ¿no? Para la tragedia griega, el destino trágico no es un accidente, o sea, la tragedia, el destino fatal de Edipo no es un infortunio, es el destino, ¿no? Esa es la visión trágica que plantea las tragedias griegas, ¿no? Entonces, ya desde esos orígenes, ¿no? Se sumaba esa idea de fatalidad, ¿no? Entonces, la alternativa es, sí, correcto, es la clave. Perdón, es correcta, ¿no? Ujú, lo mantenemos de esa manera. Muy bien, vamos con la 3. Los miembros del grupo coral aparecían disfrazados de sátiros. Los miembros del grupo coral, se refiere a los coreutas, aparecían disfrazados de sátiros. Esto es correcto. El sátiro, ¿sí? Es la imagen de este ser mitológico, mitad humano, mitad animal, mitad macho cabrío. Entonces sí, los coreutas, que son los integrantes del coro, eran sátiros o se disfrazaban de sátiros porque encarnaban al macho cabrío, ¿no? Esa era la idea. Entonces la 3 es también verdadera, ¿no? Hasta acá tenemos la 3 la 2 y la 3 y hasta aquí sería la A para parecer, ¿no? La A, ¿no? Aunque podría ser la C, vamos a ver la 4. Dice, Profesor, los gas, disculpe. sí, te escucho. ¿Cómo encarnaban? ¿No era de que ellos hacían como un homenaje al dios, había un dios de la Dionisos. borrachería? Ajá, Dionisos. Sí, claro, o sea, a ver, Dionisos es dios de la naturaleza, ¿sí? Dios del vino, y por eso es que se suele asociar a Dionisos con las celebraciones, con las festividades, ¿no? Muy bien. Entonces, estos personajes dionisíacos, ¿no? O el personaje de Dionisos está vinculado a estas imágenes eh, híbridas, bestiales del ser humano, ¿ya? ¿En qué sentido? Eh, la naturaleza, ¿sí? Del personaje de Dionisos, ¿sí? Vincula precisamente a la imagen del hombre, ¿sí? Liberando su estado animal, ¿ya? Liberando su estado animal, ¿no? Es lo que, en palabras más rupestres, digamos, se refiere a la idea de beber, ¿no? Uno bebe, cae en la ebriedad y en ese estado de ebriedad, digamos, uno se vuelve, por decirlo de alguna manera, se vuelve instintivo, ¿no? Más que racional. Entonces, un poco la representación va por ese lado, ¿no? La imagen híbrida de la naturaleza humana, ¿no? De hombre y de bestia, ¿no? Entonces, esa imagen suele ser representado por los seres mitológicos híbridos en el mundo de la mitología griega. Y uno de esos seres es precisamente el sátiro, ¿no? La imagen del sátiro. Y es que el sátiro tiene una connotación también eh, erótica, digamos, ¿no? Dentro de ese mundo de la imagen de la mitología griega, ¿no? Entonces, por eso que la imagen del sátiro está muy cercana al mundo de Dionisos. Y entonces los coreutas, al representar, perdón, al cantar en honor a Dionisos, esos ditirambos, encarnan la imagen de los sátiros, ¿no? Que son los, digamos, las figuras acompañantes a Dionisos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ujú. Sí, profesor, gracias. Ajá, entonces por eso es que ellos se
se disfrazan y ojo, esto hay que entenderlo también desde la época, ¿no? Eh, el pensamiento griego está sostenido, y sobre todo en esa época, ¿no? Está sostenido sobre la base de esas creencias, vamos a llamarlas mágicas, ¿ya? Nosotros le llamamos disfraz, pero para ellos era metamorfosis, era transformación. Ellos eran el animal, ellos eran la bestia. Entonces, de esa concepción es como ellos encarnan la imagen de los sátiros, ¿no? Ajá. Muy bien, vamos por el punto 4 y vamos a definirlo. Dice, los gastos de la representación estaban a cargo del corifeo, ¿no? Los gastos de la representación estaban a cargo del corifeo. Aquí, si recordamos lo que comentábamos al inicio de esta pregunta, inmediatamente lo descartamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado, ¿no? De que el corega era quien financiaba, ¿no? Las representaciones dramáticas, ¿no? Y en cambio el corifeo, ¿no? Era quien acompañaba al coro en el canto, ¿no? De los tirambos, ¿no? De la representación, ¿no? Entonces, ahí es donde se marca esa diferencia, ¿no? Por eso las dos son erróneas, entonces nos quedamos con la 2 y la 3, ¿ya? Acá aprovecho para lanzarles un consejito, ¿ya? Eh, en ocasiones, ¿ya? Cuando plantean este tipo de preguntas, buscan confundirnos con esos tres términos: córega, corifeo, coreuta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los ubican en posiciones que nos pueden provocar confusión, ¿no? Pero las relaciones, siempre recuerden, coreuta es el integrante del coro, corifeo es el que acompaña al coro, es el solista, y el corega es el que financia la representación dramática, ¿no? En esa relación. Ujú. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta 6. A ver, vamos con la pregunta 6. Dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre las características de las obras de Sófocles, ¿ya? Muy bien, características de las obras de Sófocles. A ver, vamos a ver. Dice, una de las grandes contribuciones de Sófocles a la tragedia griega y su consecuente madurez, es decir, el consecuente desarrollo y, y configuración, es decir, la consiguiente constitución de la tragedia, consistió en, a ver, ¿cuál es el aporte de Sófocles en la consolidación de la tragedia? Veamos. Ampliar la acción dramática con la participación del público. Ya. Aquí la alternativa A es, en parte, es cierta, pero en otra parte no. Sófocles amplía la acción dramática. Esa parte es verdadera, pero no lo hace con la participación del público, es decir, los actores no interactúan con el público, sino que Sófocles lo que hace es introducir un tercer actor en escena, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver, ¿no? Lo resumo rápidamente. El origen de la tragedia está marcado por el canto, ¿ya? Si nos vamos así a los orígenes más antiguos de la tragedia, ¿qué encontramos? Encontramos un coro, así un coro nada más, cantando en torno a Dionisos. Punto. En algún momento de la historia, brota del coro un solista, es el corifeo. Y entonces pasamos un buen tiempo con el corifeo y el coro, los coreutas acá, ¿no? Hasta que, inclusive, ¿no? Las primeras representaciones trágicas, una de las primeras grandes dionisiacas, fue ganada precisamente con esta estructura, ¿no? Tespis.
¿no? Fue uno de los primeros, ¿no? Que manejaba esta estructura de coro y corifeo. Muy bien, hasta que de pronto llega Esquilo. Y Esquilo lo que hace es introducir un segundo actor en escena. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sucede que hasta antes de ese momento, cuando solo estaba el corifeo, el coro era el que predominaba, y en ese sentido el canto. Tal es así que el corifeo también cantaba cuando intervenía. Es más, también podía relatar algunos pasajes de la vida de Dionisos, pero el canto predomina. Entonces, ¿qué sucede cuando Esquilo introduce un segundo actor en escena? Cuando el coro calla, estos dos no van a cantar. ¿Por qué? Porque le quitarían ese centro al coro, porque el coro es el canto. Ellos no serían un coro. Ellos dialogan, conversan, intercambian. Y es en ese punto donde el diálogo empieza a imponerse. ¿Por qué? Porque el coro empieza a ser desplazado, porque ahora el centro de la acción no es el coro, es el escenario. Y ahí es donde llega Sófocles. ¿Y Sófocles qué hace? Introduce un tercer actor en escena. Y estos tres desplazan al coro y con él al canto. Y el diálogo predomina, ¿sí? Predomina. Tal es así que en el teatro moderno, este ya no se distingue por la presencia del coro, porque ya no tiene coro, sino son los actores sobre el escenario, ¿no? Entonces, es en ese sentido que Sófocles aporta la evolución de la tragedia, ¿no? Del teatro sobre todo, ¿no? Entonces, sí, amplía la acción dramática, pero no con la participación del público, ¿no? Sino porque hay un tercer actor. Eh, mm, B, dice, ahondar, entonces la A no es la clave, ¿no? Vamos a marcarla, no es la clave, la A, ahí está. B, ahondar en los rasgos de la personalidad de sus personajes. Esta es una característica que me parece bastante cercana, sí, porque Sófocles tiene una predilección por concentrarse más en explorar el mundo interior de sus personajes, ¿no? Y en ese sentido, la B se acerca, ¿no? Porque dice ahondar en los rasgos de la personalidad, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en Edipo Rey, el centro del conflicto, ¿no? Por ejemplo, y esto hace de Edipo también una obra muy moderna, no son los dioses, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, recordando nada más las dos obras que trabajamos de la época arcaica, la Ilíada y la Odisea, el gran problema, el gran conflicto es producto de los dioses, ¿no? Ni qué decir de la Ilíada, ¿no? La guerra surge por una desavenencia entre las diosas, ¿no? Que por querer ganar la elección de París, ¿no? Le prometen todo y una de ellas le promete el corazón de Helena, ¿no? La esposa de Menelao, ¿no? Y así es como París rapta a Helena y se la lleva a Troya, ¿no? Y ahí es donde surge, pues, la guerra, ¿no? En gran medida también el conflicto de Odiseo, por ejemplo, también es producto de los dioses, ¿no? Porque al final Calipso, por ejemplo, luego Atenea, luego Poseidón, ¿no? Al final Odiseo es, más allá de la voluntad que lo mueve de regresar a su hogar con Penélope, es más que nada eh, un objeto impulsado por las fuerzas de los dioses, ¿no? Pero en cambio, Edipo no, ¿no? Edipo es un personaje cuyo conflicto nace de su propia personalidad. Ustedes saben bien la historia de Edipo, ¿no? Edipo, ¿no? Al enterarse de su destino, de que él iba a matar a su padre, se iba a casar con su madre,
huye de la casa. Tal vez recordamos este pasaje ya rápidamente, porque es, es, es parte de la leyenda, ¿ya? Porque no olvidemos que la obra de Esquilo, Edipo Rey, se inicia cuando Edipo ya es rey de Tebas, está casado con Yocasta, ya tuvo los hijos y llega esta noticia de la peste en Tebas, ¿no? Pero en la leyenda se nos dan antecedentes importantes, ¿no? Edipo, príncipe, hijo de Layo, es mandado a matar por el padre porque hay un presagio, ¿no? Él matará al padre y que se casará con la madre. El soldado que iba a matar a Edipo no lo hace, lo abandona, lo entrega a un pastor y éste lo lleva a Corinto, la ciudad donde reinaba Pólibo. Y éste lo adopta a Edipo y lo cría como si fuera su hijo. Y Edipo crece creyendo que es hijo de Pólibo. Hasta que un día unos hombres se burlan de Edipo, ¿no? Y le hacen ver que él no sabe quién es en realidad él. Y eso lleva a Edipo a viajar hasta el oráculo de Delfos, precisamente para preguntarle al oráculo quién es él. Y el oráculo le responde con el presagio, que matará al padre y se casará con la madre. Y entonces Edipo, al salir del oráculo, llega a un cruce de caminos. Un, un camino va a Corinto, el otro a Tebas, ¿no? Lo aleja de Corinto. Entonces, Edipo, temeroso de regresar a Corinto, porque al creer que Pólibo es su padre, piensa que lo va a matar, entonces no quiere matarlo. Entonces, Edipo decide tomar el otro camino. Un camino en donde se topa con Layo. Es una comitiva, y de ahí ustedes la noticia ya la conocen, ¿no? Hay una trifulca, Edipo mata a Layo, sin saber quién era, y luego llega en su viaje hasta Tebas, que era asolada por una esfinge. Edipo mata, no, perdón, resuelve el acertijo de la esfinge y libera a Tebas, ¿no? De la esfinge, y los tebanos lo premian casándolo con la reina Yocasta, ¿no? Que es su madre. Entonces, el punto del conflicto no es los dioses, es la voluntad del ser humano, ¿sí? Edipo decide no cumplir con su destino y eso es lo que le inflige a él el castigo. Entonces es muy diferente a lo que sucede en la Ilíada, el mundo de la Odisea, ¿no? En las obras de Esquilo, pero de Sófocles, la personalidad de los personajes es lo más destacado y es la fuente precisamente de los conflictos de los personajes, ¿no? Entonces, la B podría ser. Vamos con la C. Dice, reducir la participación del coro y los actores en el escenario. Hasta aquí la mitad está bien, porque sí, cuando introduce un tercer actor, reduce el coro, pero aumentan los personajes, y acá dice que reducen los actores. Entonces, no es cierto eso. Ponemos ahí la D. Establece el uso de la trilogía como criterio de composición. En este caso es falso porque en realidad sucede al revés. Antes de Sófocles, los dramaturgos planteaban trilogías al desarrollar sus historias, ¿no? Sus conflictos. ¿Qué es una trilogía? Pues lo que hoy se conoce por trilogía. Una obra, mejor dicho, un tema desarrollado en tres obras diferentes, ¿no? En tres momentos diferentes. Entonces era muy común las trilogías en el periodo anterior a Sófocles. En cambio, es Sófocles quien se aleja de las trilogías y plantea la obra individual, ¿no? Edipo es precisamente un modelo de esa alternativa que propone Sófocles, ¿no? La obra individual. Eh, pero entonces él no impulsa ni establece la trilogía, pues, entonces por eso es falso. Y el último, profundizar los temas de la venganza y el destino inevitable. Eh, es erróneo también, ¿por qué? Porque Sófocles no desarrolla el tema de la venganza, ¿no?
Él habla así del destino inevitable, pero inclusive eso no sería muy exacto, no porque él no aborde ese tema, sino porque no es una característica de Sófocles. En realidad, la idea del destino inevitable es un rasgo temático de ni siquiera la tragedia, podríamos hablar de toda la cosmovisión del mundo griego antiguo, ¿no? La idea del destino fatalista, inevitable, ¿no? Que en el caso de Edipo se muestra, ¿no? Eh, con toda su complejidad, ¿no? Porque involucra ahí la voluntad del ser humano. Entonces aquí nos quedamos claramente con la alternativa B, ¿no? Que es donde Sófocles explora los rasgos de la naturaleza humana, ¿no? Muy bien, hemos llegado al tiempo, ¿sí? No sé si tienen alguna última pregunta, alguna duda ya para cerrar esta sesión. Ujú. Ya, muy bien, no se preocupen, muy bien. Eh, Ahí Marilú ingresa con su vasito, dice, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por ahí, alguna última duda para terminar ya. Las 8 ingresé por problemas técnicos un poco tarde, pero igual vamos a, parece Profesor, concluir a las 8. Dime, Mailí. ¿podría concluir con las 7, por favor? Ya, le damos una ojeada veloz a las 7. ¿Ya? La 7 dice, de acuerdo con el siguiente fragmento de la tragedia de Edipo de Sófocles, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto al argumento. ¿Ya? Respecto al argumento. Entonces, todo lo que es el argumento de Edipo, que ya lo hemos mencionado en parte, se nos viene a la mente. Eh, a ver, leemos el fragmento. Habla Edipo, dice, oh Tiresias, ¿no? Recuerden, en la corte de Edipo está su esposa Yocasta y está Tiresias, que es el adivino, ¿no? Entonces dice, oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto. Febo, si es que no lo has oído a los mensajeros, contestó a nuestros embajadores que la única liberación de esta plaga nos llegaría así. Después de averiguarlo correctamente, dábamos muerte a los asesinos de Layo o les hacíamos salir desterrados del país. Tú, sin rehusar ni el sonido de las aves ni ningún otro medio de adivinación, sálvate a ti mismo y a la ciudad y sálvame a mí. ¿Ya? Es decir, le está pidiendo que le diga, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Quién mató? Eso es lo que le está pidiendo a Tiresias. Y entonces Tiresias le responde, le dice, ay, ay, le dice, qué terrible es tener clarividencia, es decir, qué terrible es saber la verdad del futuro, la verdad, ¿no? Cuando no aprovecha al que la tiene, ¿no? Cuando no aprovecha al que la tiene, es decir, cuando no lo beneficia a él, ¿no? Edipo le dice, ¿qué pasa? ¿Qué abatido te has presentado? ¿No? Porque Tiresias está acongojado. Tiresias le responde, déjame ir a casa. Más fácilmente soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío si me haces caso. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué Tiresias no le dice a Edipo de una vez las cosas? ¿No? Lo que pasa es que detrás del conflicto de Edipo hay también un conflicto político, conflicto del poder, ¿no? Más adelante Edipo va a acusar a Tiresias de aliarse con Creonte, quien Edipo cree que busca apoderarse de la corona, ¿no? Creonte es el hermano de Yocasta. Entonces, hay detrás de la reticencia de Tiresias una, un temor, precisamente, ¿no? Producto de esos conflictos políticos, ¿no? Pero aquí, volvamos a ver la pregunta, la alternativa A dice, el anciano Tiresias revela a los ciudadanos el verdadero origen de Edipo. Bueno, aquí solo está hablando con Edipo, no habla con los ciudadanos, ¿no? Y en ninguna parte le dice, oye, tú eres hijo de Penélope, perdón, de Yocasta y has matado a tu padre. En ninguna parte le dice de este fragmento. Y en realidad no se lo dice así tampoco, ¿no? Hay una escena mucho más adelante donde Tiresias sí le hace ver
de modo indirecto, aunque le hace ver que se ha cumplido el destino. B. El rey Edipo sospecha que Creonte y Tiresias han ocasionado la peste. Bueno, hay un conflicto, como les decía, entre Edipo, Creonte y Tiresias, ¿no? Hay una suerte de desconfianza, ¿no? De temor de Edipo, que ellos estén complotando contra él. Pero no tiene nada que ver con la peste, ¿no? No es que Edipo diga ellos han provocado la peste, no llega a ese punto. Entonces, por eso no es esta la clave, y mucho menos está presente ese tema acá, ¿no? En el fragmento. C. El protagonista acepta su terrible desgracia y decide partir al destierro. Esto es algo que sucede en la obra, pero no en el fragmento. Acá recién Edipo le está preguntando, oye, está pasando algo, ¿no? Dime, ¿qué sucede? Le dice a Tiresias, y Tiresias le dice, no, me voy a mi casa, tuve tu problema. Eso le dice en otras palabras, ¿no? Entonces, no estamos todavía en el momento cuando Edipo descubre, ¿no? La terrible desgracia y marcha al destierro. La D. El gobernante de Tebas busca conocer la identidad del asesino de Layo. Esta sí es muy cercana, ¿no? Porque está aquí explícito, ¿no? Cuando le dice a Tiresias, le dice, ¿no? Este, dice que Febo les dijo, ¿no? La única manera de liberarnos de la peste es averiguar quiénes eran los asesinos de Layo, ¿no? ¿Quiénes eran los asesinos de Layo? Y luego le dice, tú, sin rehusar ni al sonido de las aves, sin ningún otro medio de visión, sálvate a ti mismo y a la ciudad y sálvame a mí. ¿Qué le está diciendo con eso? Pues si la peste está asolando Tebas y la única manera es vengar la muerte de Layo, pues para salvarme a mí, que es, ¿no? La ciudad y a él mismo que está en la ciudad, pues que le diga quién mató a Layo. Eso es lo que implícitamente le está diciendo a Tiresias, ¿no? Y por eso Tiresias se niega, ¿no? Y le dice, no, yo me voy de acá. Entonces, sí, la D parece ser la clave. Veamos la E. El adivino le anuncia a Edipo los sucesos fatales que le sucederán. No, este no es el momento cuando... Bueno, Tiresias tampoco le dice, oye, ¿sabes qué? Te vas a marchar al destierro, que esto, que el otro. No. Pero sí le insinúa el destino y que él es precisamente el que va a cumplirlo, ¿no? Pero no es este el fragmento, no es este el momento en donde Tiresias le anuncie, ¿no? A Edipo lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces nos quedamos con la D, ¿no? Donde se ve claramente que Edipo quiere conocer quién mató a Layo, ¿no? Entonces por eso la D vendría a ser la clave, ¿sí? Muy bien, ahora sí, sí, les agradezco muchísimo por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad, el siguiente martes, ¿sí? De 6 a 8 estaremos también para absolver sus dudas, ¿sí? Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos, ¿sí? Gracias Mayli, gracias Gladys, gracias Melody, Mariluz, nos vemos aquí, Gracias, ¿sí? Nos profesor. vemos. Hasta luego, cuídense. Chao, chao, chao.